Uno Dios dentro del nuestro ahora está. Él quiere que en nuestro ser fluir y a Dios en Cristo expresar. Mas el hombre externo y natural lo ha confinado en lo interior, y en vez de darle un hogar se constituye una prisión. Es como un tesoro de valor guardado en vaso terrenal. Se debe el vaso quebrantar para el tesoro develar. Hoy debe quebrarnos el Señor, le impide al hombre exterior. Al quebrantarlo librará el Santo Espíritu de Dios. Por esta razón nos manda Dios algún sufrir circunstancial para quebrar en lo exterior a este hombre natural. Que se ha consumado todo el yo, que mengue el alma es menester, para que en nuestro espíritu librado con el suyo esté. Oh, sálvame de mi integridad con tus quebrantos, mi Señor, y que dispuesto yo esté a tu tratar con mi alma hoy, que pueda apreciar el quebrantar y toda queja de atrás. Concédeme siempre estimar más el perder que el ganar. Amén. Señor, te damos gracias esta noche. Una vez más, nos abrimos a ti, a tu misericordia, nos abrimos a tu gracia, que tú operes en nosotros en este mensaje. No queremos hacer nada fuera de lo que tú quieras traer e impartir a los santos. Confiamos que tú puedas alumbrarnos e impartir aún más, de acuerdo a la necesidad de cada querido hermano. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor, santos. Aquí estamos en este mensaje número 6, el cual tiene un título muy similar que ya lo habíamos trabajado antes: Principios espirituales, lecciones de vida y advertencias santas, según son vistos en la historia de David. Ya habíamos visto los principios espirituales, las lecciones de vida y las advertencias santas, según son vistos en la historia de Samuel. Lo curioso de estos mensajes, que son mensajes muy sencillos, por eso preferimos utilizar el bosquejo e ir sobre él y profundizar, porque no tienen una complicación de la palabra que necesitamos trabajar o profundizar más, pero a la misma vez son mensajes que están hechos para que hablen a nosotros y que podamos percibir estos principios espirituales. No, como lo notó la vez pasada, lo mismo va a suceder con esta. No es que se va a decir, bueno, ahora vamos a hablar de los principios espirituales, ahora vamos a hablar de las lecciones de vida. No, es algo que usted mismo lo va a ir definiendo, lo va a ir viendo. Hay muchas situaciones aquí. Claro, aquí hay 4 personajes claves que fueron Elí, Samuel, Saúl y David. Pero David y Saúl están en una antítesis constante
Así que siempre que se habla de Saúl hay que hablar de David, y siempre que se habla de David el nombre de Saúl va a salir. Pero el personaje central de este mensaje es David. Y hay en el estudio vida, el hermano trajo una pequeña sinopsis de esta historia, y él en ese estudio de vida menciona que David fue escogido, instruido, puesto a prueba y aprobado. En Hechos 13:22, Pablo dice: después de quitar refiriéndose a Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad. Aquí la clave es varón conforme a mi corazón. Varón conforme a mi corazón. Me van a excusar un segundito. Ahora sí. La pregunta es: ¿por qué es un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué lo hace un hombre conforme al corazón de Dios? En Primera de Crónicas 22:7 dice: y David le dijo a Salomón: hijo mío, en cuanto a mí, en mi corazón tuve el propósito de edificar una casa al nombre de Jehová mi Dios. Esa fue una expresión maravillosa, lo que David le dijo a Salomón: hijo mío, en cuanto a mí, en mi corazón tuve el propósito de edificar una casa al nombre de Jehová mi Dios. Eso es lo que está en el corazón de Dios: edificar la casa, que es la iglesia, y a su vez es el cuerpo de Cristo, que viene a ser la novia. Y esa novia se ve en el Apocalipsis como ¿qué? Como la nueva Jerusalén, la culminación del deseo y el corazón de Dios. Quiere decir que obviamente, cuando David le estaba diciendo eso a Salomón, él ni idea que era la profundidad de sus palabras. Pero eso es lo que permea en toda la Biblia hasta una consumación final de esa carga en Apocalipsis. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Eso es lo que le llamamos la economía de Dios. Y por eso en Mateo 16:18 el Señor trae la profecía de las profecías. Edificaré mi iglesia sobre esta roca. Y hablándole a Pedro, hizo un juego de palabras entre Petros y Petra. Petros, piedra pequeña; Petra, piedra grande. Pedro, sobre esta roca grande es Cristo, y tú eres una roca pequeña, yo edificaré mi iglesia. Es un juego de palabras que hay ahí, pero desgraciadamente se malinterpreta mucho. Pero el Señor trae otra vez la carga de David. Edificar, porque la palabra que se usa ahí de edificar es la misma de construcción. Una construcción. Así que edificaré mi iglesia. Maravilloso. Así que por eso es que esta profecía es la más prominente y aún está en proceso de cumplirse. Aún no se ha completado. Todavía el Señor está edificando su iglesia. Ahora bien, para ese propósito, claro, Él de manera tipológica y como una imagen de lo que Dios desarrollaría y sigue desarrollando hasta ahora, David fue escogido, fue adiestrado. Así que en términos de que fue escogido y fue adiestrado, fue todo un proceso.
Primero, Dios lo adiestró en la humildad. Cuando miramos los detalles de su crecimiento, él era el más joven, eran 8 hermanos y él era el menor. Él era el octavo hijo. Y es curioso que el número 8 en la Biblia tipifica resurrección. Así que hasta en eso, en su localización, Dios lo ubicó como un anticipo de lo que él representaba. Así que el ser el más joven entre sus hermanos, los cuales, por lo que podemos ver más adelante, parecían muy altos y fornidos, obviamente él no tenía quizás esa misma contextura y lo hizo humilde, sujetarse a sus hermanos mayores. Así que se le asignó una labor, como era costumbre, y debe ser costumbre todavía en todas las familias, que cada hijo haga su labor, haga sus labores en la casa. Bueno, en ese caso se le asignó a él cuidar las ovejas. No parecieron ser un trabajo muy dulce, muy agradable, estar todo el día cuidando las ovejas, velando las ovejas, buscando los pastos de las ovejas. Parece que no era un trabajo tan anhelante cuando se le dio al más pequeño de ellos. Pero Dios usó ese trabajo. ¿Para qué? Para adiestrar a David. Para adiestrar y perfeccionar a David. Así que el hecho nada más, y aunque esto no lo menciona la Biblia, pero como dice un querido hermano, utilizando la imaginación santificada, él se sujetó a la autoridad. Él no dijo, no, ese trabajito yo no lo quiero. No, él se sujetó a la autoridad y hizo su trabajo. No habla en la Biblia de que él se quejó ni que protestó, pero estaba bajo el orden de Dios. Así que cuando Samuel fue a Isaí, porque Dios lo mandó allá, él hizo que sus 7 hijos pasaran frente a Samuel. Y Dios fue rechazando cada uno de ellos. En 1 Samuel 16, del 6 al 7, menciona lo que dije, lo que presumo que todos eran muy especiales, porque el primero que vio de los 7, Eliab, dijo dentro de sí, de cierto, el ungido de Jehová está ahora delante de él, está delante de mí. Este muchachote fuerte, grande, poderoso, de seguro es. Y Dios le dice, detente, Samuel, un momentito, detente. Entonces lo hace considerar, y le dice, no tengas en cuenta su parecer, ni lo alto de su estatura. A ver por lo que le digo, que eran muchachos especiales, pues yo lo he rechazado. Así que después de pasar todos, ninguno el Señor aceptó. Y luego el Señor le trae esta maravillosa presentación, porque no se ha de tener en cuenta cómo mira el hombre, pues el hombre solo ve las apariencias, mas Jehová ve el corazón. Maravilloso. Así que ya que los 7 pasaron, esos 7 hombres, entonces Samuel le pregunta, oye, ¿tienes otro hijo? Obviamente Samuel dice, si Dios me mandó aquí y Dios no quiso esos 7, tiene que haber otro. ¿Dónde está? Así que Samuel le dice, ¿tienes otro hijo? Con eso se demostró que Isaí consideraba a David algo de poca importancia como para exhibirlo ante el profeta. Ni siquiera pensó en él, ni siquiera lo consideró. Y entonces Isaí le dice, sí, tengo otro hijo en el campo que está cuidando las ovejas. O sea, como que allá está él en las ovejitas. Entonces, básicamente,
obviamente Samuel le dijo, vamos, tráelo, quiero verlo. Pero cuando este jovencito llegó, Dios le mostró a Samuel, este es el que tú vas a ungir. Rápidamente. Y los que han podido participar de la comunión que estamos teniendo los jueves con los jóvenes adultos, ahí estuvimos dedicando un tiempo a este asunto de la consagración. Si no han escuchado el mensaje, les animo que lo busquen. Pueden ir ahí a la iglesia en Bogotá o también a Creciendo en Vida. Ahí tenemos también todos los mensajes. Pero óigalo, porque la percepción que estamos viendo es maravillosa. Cuando Él lo unge aquí, la unción, lo que viene después de la unción es la consagración. La unción siempre, lo próximo es consagrar. Quiere decir que en el momento que Él lo unge, Él lo separa. Ya lo separa para Dios. Dios ya venía trabajando con él, como vamos a ver más adelante, pero esa unción no necesariamente era para hacerlo rey todavía, era muy joven, pero lo separó, lo consagró para el propósito de Dios. En ese momento, David tenía poco menos de 15 años por ahí. Estaba cumpliendo sus 15. Así que era un jovencito. Y después de eso entonces fue puesto a prueba. O sea que hay los pasos de Dios elegir, de Dios probar y luego ponerse a prueba y luego probar. Siguen la línea del trabajo de Dios. Siguen la línea del trabajo de Dios. Así que primero fue escogido, luego empezó el proceso de adiestramiento y luego entonces lo prueba. ¿Cuándo fue que lo probó? Bueno, la primera prueba, o no la primera, pero la más importante, fue cuando se enfrentó a Goliat y lo derrotó. Claro está, la razón por la cual le permiten enfrentarse a Goliat fue como él se presentó. Él le dijo a Saúl sus experiencias de cómo cada vez que un león o un oso agarraba a una ovejita, él lo agarraba y lo mataba. Así que él dijo, si Dios me entregó a esos osos y a esos leones, me va a entregar también a ese. Y Saúl quedó convicto, quedó impresionado ante las palabras de este jovencito, que se iba a enfrentar a un hombre que medía 3 metros de altura, que son aproximadamente unos 9 pies, imagínense. Así que cuando este jovencito derrotó a Goliat, esa noticia fue muy notoria en todo Israel. De esa manera, él fue aprobado por Dios. Así que Dios lo fue entrenando en ese trabajo de los pastores, de las ovejas, para que él ejerciera su fe en Dios y descubriera que Dios lo protegía, que Dios lo guiaba, que Dios lo cuidaba. Así que cuando llegó la prueba grande de un monstruo como ese de 9 pies, que todos los soldados experimentados estaban allí, no se atrevían, pero él fue allí no por su fuerza, no por su capacidad, sino convencido que Dios era el que le iba a entregar el corazón al gigante. Así que Dios preparó a David desde el principio para que fuese un hombre según su corazón. Según su corazón. Es bueno notar que en el Antiguo Testamento Dios tiene una medida un poco diferente ahora.
Dios ahora no solamente está buscando que tengamos un corazón como el de Él, sino que le expresemos en su vida y naturaleza. Y que su cuerpo tenga una expresión especial de tal manera que su enemigo sea derrotado. En aquel momento Dios no estaba buscando hombres completamente perfectos y puros. Dios estaba buscando hombres con un corazón que Él pudiera transmitirle su carga y su deseo. No a todos podía hacerlo. Mucha contaminación, mucho pecado, mucha carne. Pero en ese jovencito, Dios dijo, aquí hay un terreno para mí que yo puedo utilizar. Era lo que Dios podía usar, aun cuando él tendría, como vimos más adelante, muchos defectos, muchas situaciones. Dios estaba buscando primeramente un corazón. Así por eso es elegido él. Pero David entró a pasar por un proceso. Que como vimos fue escogido, instruido, se ungió, se puso a prueba y todavía le faltaba enfrentarse a todas las situaciones con Saúl. Es bueno ser escogido, es bueno ser adiestrado, pero debemos darnos cuenta que una vez que nosotros somos escogidos, adiestrados, vamos a ser pasados por sufrimiento, por situaciones para romper nuestro hombre natural. Dice en 2 Samuel 5:4 que David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Así que tuvo unos 15 años de entrenamiento, unos 15 años de prueba antes de que finalmente entrara a reinar. O sea, no fue algo como que cuando dice ahí que a los 15 años Samuel lo ungió, no era para ser rey, era para ser consagrado, entrenado, perfeccionado, para que 15 años después entrara a ser rey. Así que David pasó la prueba por todas las vicisitudes de Saúl. Pero nosotros tenemos que también saber que de la igual manera el Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó, pero también nos está adiestrando, nos está perfeccionando. La vida de iglesia no es otra cosa que el entrenamiento de Dios para llevarnos a vivir en la dimensión del reino. Sacarnos de esta atmósfera del mundo, que también estuvimos trabajando con eso la vez pasada, y entrar en su atmósfera. Entrar en su atmósfera. Así que a los santos que están aquí presentes esta noche, yo sé que algunos de ustedes tienen su Saúl. Ya sea en su trabajo, ya sea en su casa, en el vecindario. Así que solamente diga aleluya por el arreglo soberano de Dios y por el Saúl que me ha tocado. ¿Por qué? Porque el Señor lo va a llevar a usted a ser rey. Ese es, nos va a llevar a ser rey. Reyes y sacerdotes. Así que en eso usted está. Quizás usted no lo ve. Usted ve solamente los problemas, las situaciones, y que si los hijos, que si el esposo, que si aquello, que lo otro. Pero detrás de todo eso, usted está siendo entrenado y perfeccionado para ser rey. Por eso es que David no solamente Samuel no solamente produce el reinado que finalmente llega a David, sino que todavía hoy el Señor sigue elaborando con su cuerpo para producir tal reinado. Así que en la historia de David, en número Romano 1, necesitamos ver la soberanía de Dios y el hecho de que David aprendiera las lecciones de la cruz. Ese es el curso básico, aprender las lecciones de la cruz. Bajo la soberanía de Dios, David fue puesto a prueba y aprobado al confiar en Dios y derrotar a Goliat.
Así que todo ese 1 Samuel 17, del 1 al 58, todos esos versículos hablan de cómo David derrotó a Goliat. Y después que David derrotó a Goliat, Saúl le preguntó de quién era hijo, y él respondió: soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Es curioso que al final del libro de Ruth hay una genealogía en donde se marca la línea de Booz, Isaí y David. O sea que Isaí es lo que une la línea de descendencia de la vida para llegar a David. Así que en el libro de Ruth vemos el proceso de Dios de elegir a alguien que uno no se imaginaba, que era una moabita. Una moabita que se juntara con Booz para marcar la descendencia hasta llegar a Cristo, pasando por David. Así que esa respuesta que David le da a Saúl, yo soy el hijo de Isaí, sin saber, está marcando el paso del proceso de Dios para llegar a Cristo. Así que, como dijimos, las experiencias de David como pastor lo habían entrenado a confiar en el Señor. Así que cuando oyó el desafío de Goliat, pudo decirle a Saúl: tu siervo ha apacentado las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero del rebaño, salía yo tras él, lo hería y libraba el cordero de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, yo le echaba mano a sus barbas, lo hería y lo mataba. Así que Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y me librará de manos de este filisteo. ¿Qué es eso? Es la expresión de fe, de seguridad que había desarrollado este joven en el campo, confiando en la protección y la guianza del Señor. Así que por esas experiencias pasadas de David, él había desarrollado mucha confianza en Dios. Así que tal como Cristo, David honró a Dios y le dio la gloria a Dios en todo. ¿Saben? Eso pasó cuando Satanás trató de empujar a que Cristo hiciera algo como Dios y que ejercitara su capacidad. Cuando le dice, aquí están estas piedras, conviértelas en pan. O sea, Satanás sabía que llevaba 40 días sin comer. Él sabía que tenía mucha hambre. Él le dice: mira, tú puedes, dale, convierte las piedras en pan. Y entonces el Señor le dice: no solo, eso es una cita de Deuteronomio 8:3c, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que procede de la boca de Jehová vive el hombre. Así que en ese momento Cristo le está diciendo a Satanás: yo no dependo de mí, yo dependo de Dios. Y mi comida es Dios, y mi suplir es Dios. Cristo también era un pastor listo para persistir, como lo hizo, y arrebatar de las manos del enemigo a aquellos que estaban y están en usurpación. El enemigo, en la cruz de Cristo, Cristo le agarró las barbas a Satanás y lo echó fuera, para él entonces permitir que sus escogidos entren, y los protege y los guarda. Así que ahí está la tipología de David y el Señor. Claro, David todavía está experimentando cosas misteriosas al ver ese Dios que lo guarda. Por eso él le dice a Goliat, después que Goliat le dice un montón de cosas y trata de humillarlo: Jehová no salva con espada o con lanza, porque aquel estaba forrado de armadura. Lo único que tenía un poquito libre aquí era la frente, pero todo estaba forrado. Y dice: Jehová no salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Así que David salió a combatir contra Goliat, lo mató a tirarle una piedra que se le clavó en la frente a Goliat, y luego, como le dijo que iba a hacer,
sacó su espadota y le cortó la cabeza. Así que es una ilustración que la hemos escuchado muchas veces, pero siempre impresiona. Y pensando en Goliat, de seguro se sintió confundido cuando un muchacho de 15 años hubiese salido a su encuentro en lugar de un hombre fuerte con una pesada armadura y solamente con una ondita. Él estaba, pero ¿qué es esto? Te voy a hacer pedazos. Y un hombre de 9 pies, cuando oye un baloncelista que mida 7 pies y medio, es muy admirado. Imagínense, Goliat de 9. Así que la única parte que él tenía descubierta era la frente, y por el entrenamiento que David había tenido, logra atinarle justo ahí, en ese blanco. Así que todo eso es señal de cómo él le da la gloria al Señor. Esa fue una confirmación contundente de que Dios lo había escogido y lo había ungido. Así que necesitamos comprender que, igual que él, tenemos que ir al Señor todo el tiempo. Porque cada aspecto en nuestro entorno, como estuvimos diciendo, está bajo la mano soberana de Dios, y necesitamos declarar que Él tiene la victoria. Él tiene la victoria. Todas las cosas están bajo su soberanía. Aún los ataques del enemigo, el Señor los permite para nuestro entrenamiento y perfeccionamiento. En el Salmo 31, 14 y 15 dice: mas yo confío en ti, oh Jehová, tú eres mi Dios. Esa debe ser nuestro salmo cada vez que estamos siendo atacados por Goliat o por Saúl. Yo confío en ti, oh Jehová, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos, es decir, mi vida está en tus manos. En Romanos 28-29 todavía define más. Lo que pasa es que a las personas les gusta hablar de la primera parte y no toca la demás, cuando dice: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Inclusive ni siquiera dicen los que aman a Dios, y mucho menos lo que va después, que dice: a los que conforme a su propósito son llamados. Todo el mundo se le quedó más que todas las cosas operan para bien. ¿Verdad que sí? Todo el mundo dice: no, es que todas las cosas operan para bien. No, eso no es así. No, todas las cosas operan para bien. Primero, a los que aman a Dios. Y número 2, a los que son conforme al propósito, a su propósito. Hay un llamado y nos movemos conforme a su propósito y su voluntad. Eso implica que tenemos el mismo corazón que Él. Entonces, define, ¿para qué? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí es que entonces todas las cosas, pero no es que todas las cosas en términos de que siempre va a tener un carro nuevo y que va a ganar mucho dinero, no. Todas las cosas que están a su alrededor, Dios lo va a utilizar para llevarlo a esa culminación, para que podamos ser transformados y conformados a la imagen de su Hijo. Eso es una buena oferta. Así que en ese estamos. Así que bajo la soberanía de Dios únicamente, en el punto B dice que David fue elegido para ser ayudante de Saúl, el rey en ese momento. Esa fue la soberanía de Dios. Y los dos entonces comenzaron a estar juntos. Ya Saúl había visto al muchachito actuando, así que obviamente quiso estar más cerca de él. Pero la presencia de David expuso a Saúl. Y se pudo ver que aunque externamente estaba luchando para Dios, era un enemigo de Dios. Su corazón era un enemigo de Dios. Su carne era un enemigo de Dios.
Pero en esa relación David fue manifestado como un varón conforme al corazón de Dios. Obviamente Saúl tenía muchas cosas escondidas que poco a poco lo fueron descalificando de su reinado. Este asunto de que él tuviera espíritus malignos que lo acechaban muestra de que él tenía muchas puertas abiertas y que él había sido muy descuidado y que estaba fuera de la armonía con Dios. Por eso es que todos nosotros necesitamos estar muy cuidadosos con lo que vemos, dónde vamos y lo que escuchamos. Porque muchas veces somos muy sueltos y sin saberlo nos exponemos a las tinieblas y luego entonces hay reacciones que pensamos, ¿por qué me pasó esto? ¿Y por qué me pasó lo otro? Bueno, necesitamos estar muy alertas. Pero fue muy curioso que a alguien se le ocurrió que dijo, mira, a lo mejor si tú escuchas un arpa, te sientes mejor. Y sabes que David toca arpa también para completar ese muchacho. Así que Saúl dijo, oh, pues está bien, tráelo. Así que lo grande fue que cuando él tocó el arpa, los espíritus malignos se iban. Este hecho puso todavía más cerca la relación entre David y Saúl. Y esto aceleró más el proceso de perfeccionamiento porque los celos fueron creciendo. Hay muchos ataques, santos. Hay muchos ataques. Y como mencioné, por muchas razones a veces dejamos las puertas abiertas. El enemigo provoca circunstancias que sacan nuestro hombre natural y comenzamos a tratar de resolver las cosas con nuestra fuerza. Saúl era un hombre que vivía en su carne, en su hombre natural y sin Dios. Así que tenemos todos que estar muy alerta de estar fuera de esa atmósfera y que de alguna manera nuestro hablar sea como el arpa de David. Que cuando vengan personas cargadas, cuando vengan personas con mucho peso, nuestras palabras sean como esta arpa que libera. En estos años hemos visto esa experiencia muchas veces. Personas llegan muy cargadas, muy negativas, y solamente la palabra los libera. Se cambia su rostro, hay una sonrisa. Esa arpa sigue sonando. Esa arpa sigue sonando. ¿Dónde? A través del cuerpo, del David corporativo. Está sonando y está hablando. Por eso necesitamos tener la palabra oportuna. Que David fuese puesto a prueba en su relación con Saúl significó que David era puesto en la cruz continuamente en cada misión en la cual Saúl lo enviaba. David se portaba prudentemente, por lo que Saúl lo puso sobre los hombres de guerra. Una vez cuando David regresó de matar a los filisteos, las mujeres salieron de todos los pueblos de Israel y cantaron unas a otras, Saúl mató a miles, pero David a sus 10,000. Eso enfureció a Saúl. Le enfureció mucho a Saúl. Esta alabanza no afectó a David, pero sí afectó a Saúl. Salomón dijo, el hombre se le prueba por la alabanza que recibe. ¿Por qué? Porque si un hombre recibe mucha alabanza y se enaltece, quiere decir que su corazón no estaba puro. Es lo que está detrás de ahí. Así que Saúl se enojó en gran manera con David, tuvo envidia, con lo que él demostró ser una persona completamente inmersa en su carne, absolutamente centrada en sí misma. Desde aquel día que escuchó ese asunto de las mujeres cantando eso, Saúl decidió matar a David y David no tenía dónde esconderse. Así que Saúl pasó una transición de sentir envidia a tramar cómo podía matarlo sin exponer su nombre, porque ya David era muy querido. Gálatas 5, 25 y 26 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y el versículo 26 dice, no nos hagamos
vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si andamos por el Espíritu, no seremos vanagloriosos, no debemos envidiar la porción de nadie, sino orar que simplemente el Señor nos lleve a la medida de nuestra función, por la cual el Señor nos tiene en el cuerpo según su voluntad. Que esa sea nuestra oración. Señor, llévame a funcionar conforme a la medida que tú quieras, no la que yo quiera. De esa manera, el Señor tiene la manera de avanzar con nosotros. Cuando Saúl intentó matarlo, David no luchó ni procuró vengarse, solo huyó. Vengarse y defenderse son reacciones de la carne. Fíjense que la expresión carne está saliendo mucho. El domingo pasado hablamos de este tema. Si usted no lo ha escuchado, escúchelo, es importante. Y aquellos que practican las cosas de la carne no tienen parte en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la carne es la dimensión, la base de Satanás. Y mientras nos mantenemos en esa esfera, estamos fuera de Dios. Usted es regenerado en su espíritu, pero en su carne, si usted abrió las puertas, el enemigo tiene acceso y produce en usted todas estas cosas negativas. Así que muchas veces el que nos ataca a nosotros pensamos, no, ese es que está en la carne, por eso es que ese individuo está así. Pero mucho cuidado, nuestra respuesta, nuestra reacción también muestra en dónde estamos. En estos años he conocido muchos queridos santos que mientras las cosas están bien, mientras no hay problemas, están llenos de gozo y traen unos testimonios gloriosos. Pero cuando las cosas no están bien, su semblante cambia, se sienten frustrados, derrotados. ¿Qué era eso? Bueno, eso implica que su gozo y su disfrute no eran del espíritu, sino de su hombre natural, que se mueve dependiendo, pero el que está en el espíritu se mantiene no por el gozo externo ni porque las cosas vayan bien o mal, sino que me mantengo en la esfera, David era alguien, punto 4, que conocía en su corazón la autoridad de Dios. Primera Samuel vemos que Saúl perseguía a David en el desierto para matarlo. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero él temía a Dios y no se atrevía a subvertir el orden divino establecido. Por eso digo que la crianza de Isaí con David en términos de él respetar el orden y la autoridad tiene mucho valor. Como saben, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl en 2 ocasiones, pero Dios no se lo permitió. Ni él mismo sintió el deseo de hacerlo. Porque aun cuando él sabía que Saúl no era un buen rey, que su condición era muy deplorable, él respetó la posición de autoridad. Por eso todos debemos ser muy cuidadosos con nuestros comentarios hacia aquellos que han sido designados a asumir alguna responsabilidad en el cuerpo. En muchas ocasiones nuestros comentarios constructivos son un reflejo de nuestro celo y envidia de estar donde ellos están o considerarnos superiores a los que están asumiendo tal responsabilidad. Esto produce comentarios que matan y hieren a los demás. Estas son las enseñanzas y advertencias. Si David se hubiera rebelado contra Saúl, él mismo habría dado a la gente un ejemplo de rebelión contra el rey que Dios ordenó y designó. La actitud de David fue la de negarse al yo y someterse a la autoridad de Dios. Saúl había desobedecido a Dios y fue rechazado por Dios. Pero eso era un asunto entre Saúl y Dios. Con respecto a David, él se sometió al ungido de Dios y esto era su responsabilidad delante de Dios. Si algunos pagaran el precio para experimentar el quebrantamiento de la cruz, al vivir bajo la cruz, al conocer y tomar medidas con respecto a su vida natural y su manera de ser,
al darle muerte a su carne y al negarse a sí mismo ante Dios, ciertamente conocerían la autoridad de Dios y podrían introducir la autoridad de Dios. Usted reconoce la autoridad, usted puede expresar la autoridad. Usted no reconoce la autoridad, entonces usted está sin autoridad. Necesitamos orar estos puntos para que podamos pagar el precio para experimentar el quebrantamiento de la cruz y todos los aspectos que han sido presentados. Así que por un lado, si hablamos de lo que es justo, David tenía toda la razón para rebelarse, para atacar, para defenderse. Hasta podía decir, yo fui ungido ya. Este hombre hay que sacarlo de ahí. Pero él sabía dónde estaba la autoridad y que detrás de Saúl había otra fuerza que necesitaba ser lidiada no por él, sino por Dios mismo. Claro, como les dije, no se puede hablar de David sin hablar de Saúl. La doble personalidad de Saúl, lamentablemente muchas veces es un espejo de todos nosotros. Por un lado repudiamos nuestro ser natural, rechazamos nuestras palabras cuando reaccionamos en nuestra carne, pedimos perdón en muchas ocasiones, pero regresamos al mismo punto. Regresamos al mismo punto. Eso indica que necesitamos ser liberados, que hay áreas en nosotros que aún no han sido tomadas por el Señor. Necesitamos orar por la luz, como dice en Efesios 1:18, para que alumbrados los ojos de vuestro corazón, este alumbrar nos mostrará nuestra verdadera condición para que la podamos entregar al Señor, sin luchar, sin defendernos ni herir a otros. Por eso hablábamos que es necesario aprender a conocernos, y para conocernos necesitamos abrirnos al Señor y decirle, Señor, muéstrame quién yo soy. ¿Sabe? Todo el mundo sabe quién es usted, menos usted. Todo el mundo sabe quién es usted, menos usted. Porque usted se considera que está bien, pero no está bien. Por eso necesitamos que el Señor le alumbre, le traiga las partes oscuras que todavía Él no ha logrado tomar. Conforme a la comprensión neotestamentaria, David llevó la cruz todos los días, en cualquier clase de circunstancias. Filipenses 3:10 dice que el poder que nos permite llevar la cruz es el poder de la resurrección de Cristo. Cristo ha entrado en nosotros para vivir en nosotros y llevar la cruz dentro de nosotros. Ahora, por medio del Espíritu, podemos llevar la cruz. Así que llevar la cruz tiene dos aspectos. Uno es la aplicación interna de la cruz. Hay un relato en Éxodo 30 que es muy alumbrado, muy especial, que es el asunto del ungüento de la Santa Unción. Ese era el ungüento que se usaba para consagrar. Y hay dos elementos añadidos en ese ungüento que representan al Espíritu todo inclusivo, que son la mirra y la canela. La mirra representa la preciosa muerte de Cristo y la canela representa la dulzura y la eficacia de la muerte de Cristo. Así que la muerte de Cristo está en el Espíritu y el Espíritu está en nuestro espíritu. De hecho, la canela en los tiempos antiguos se usaba inclusive para estimular el corazón. Cuando disfrutamos el Espíritu todo inclusivo, disfrutamos la dulzura y la eficacia de su muerte. Y Él despierta nuestro corazón para hacernos gozosos en el Señor. Nuestro disfrute y contacto con ese Espíritu compuesto produce la aplicación interna de la cruz junto con el entorno externo que matan al hombre natural y tienen como propósito ¿qué? La manifestación de Cristo. En Cantar de Cantares 2:8 dice lo siguiente: la voz de mi amado, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. ¿Qué es eso? Esto nos muestra
que el Cristo resucitado es el Cristo que salta y brinca cualquier obstáculo. Si tenemos el espíritu apropiado, podremos disfrutar de la morada mutua. Así que es por eso que el Cantar de los Cantares, en el 5.2 dice que necesitamos desarrollar esa perspicacia espiritual para percibir al Señor. ¿Por qué? Porque Él desea entrar en nosotros. Él desea entrar en nosotros. Por eso dice ahí, duermo, pero mi corazón está despierto. Qué bonito eso. Un sonido. Mi amado está llamando a la puerta. Ábreme, hermana mía, amor mío, perfecta mía. ¿Qué es eso? Eso se describe en nuestra relación de que aunque estamos en un proceso todavía de dormir, pero internamente estamos sensibles para escuchar la voz del Señor que quiere entrar en nosotros, que desea tomar nuestra vida completamente. Todas estas cosas es la interacción del Señor con nosotros. Así que mientras David aprendía las lecciones de la cruz, él disfrutaba que Dios le proveyó a Jonatán y a Mical. Sin ellos, David no habría tenido manera de huir de Saúl. Así que bajo la soberanía de Dios, David recibió las lecciones de la cruz y al final él no fue un perdedor, sino un ganador y un triunfador. No fue uno que sufría, sino uno que disfrutaba. Él disfrutaba. En Filipenses 3:14 dice, prosigo la meta, y esto es el pleno disfrute de Cristo y ganarlo a Él. Segunda de Corintios 4, 16 y 18, aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. ¿Qué es el hombre exterior? Está compuesto del alma, como nuestra persona, y tiene un órgano que es el cuerpo, pero cuando fuimos regenerados cambió ese asunto. Ahora, lamentablemente, nuestra persona, antes, en el tiempo de Adán, el espíritu estaba en el orden, que era nuestra persona, el alma. Entonces, era el aparato que recibía las instrucciones del espíritu, y el cuerpo era sencillamente el instrumento. Cuando nosotros fuimos regenerados, el Señor comenzó a arreglar las cosas otra vez. Ahora el espíritu está mezclado, está listo para impartir a nuestra alma, y que nuestra alma vuelva otra vez a ser el órgano, no la persona, y que entonces nuestro cuerpo reciba las instrucciones. Pero ahora, como es el asunto, el cuerpo manipula el alma y el espíritu está apagado, pero el Señor está trabajando con nosotros, para que vivamos en el espíritu. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne y el espíritu no ligan. ¿Por qué? Porque aquí en el espíritu está la atmósfera divina y en nuestra carne está la atmósfera satánica, pero el Señor puede en este momento trabajar con nosotros para que el orden vuelva a estar en su lugar. Por eso Pablo nos alienta con su vida y testimonio de que aún en nuestra vida física el orden original puede ser restaurado teniendo el espíritu como nuestra persona, el alma entonces como el instrumento y nuestro cuerpo sencillamente como la expresión. Esa debe ser la meta ahora. Así que en este proceso intrínseco que estamos mirando aquí, estamos viendo la operación de Dios con nosotros como lo hizo con David. Y en esta operación que Dios está haciendo con nosotros, Dios está trabajando con estas partes internas que aún no nos conocemos bien, pero el Señor está buscando la manera de llevarnos otra vez a disfrutar a Cristo como nuestro esposo, que disfrutar a Cristo como nuestra vida. Por eso trajimos esos versículos de Cantar de Cantares,
que nos llevan, que nos dirigen a que estamos en una relación de amor con el Señor. Así que la vida de David representa, punto número 11, una vida de quebrantamiento del hombre exterior. Y ese quebrantamiento sencillamente trabaja con nuestro ser natural, nuestro yo. La meta de la disciplina del Espíritu Santo es que seamos hombres quebrantados. Dios tiene que ponernos en un lugar de incapacidad total e impotencia total a fin de que Él pueda tener una vía libre para forjarse en nuestro ser con todas sus inescrutables riquezas. Un ejemplo es Pedro. Pedro amaba al Señor, pero con su amor natural. Cuando le dijo al Señor, si todos los demás te niegan, yo nunca te negaré. Y Cristo le profetizó, sí, tú me vas a negar. Pero Pedro no le creía. Pero al final, cuando él cayó, su impotencia se mostró, que él no era tan fuerte nada. ¿Y qué hizo? Dice que lloró amargamente. Eso quebrantó entonces la capacidad natural de Pedro y empezó un proceso de cambio en Pedro. Empezó un proceso de cambio en Pedro. Y él se convirtió entonces también en un gran pastor, por cuanto pasó de saber lo que es vivir en el hombre natural y amando a Dios en su hombre natural y la necesidad de ser quebrantado. Así que sin un quebrantamiento, como le pasó a Pedro, seguimos viviendo muy normalmente, pero tarde que temprano el Señor nos va a exponer para ser quebrantados, que todas nuestras habilidades naturales sean quebradas. Entonces, cuando eso pasa, el Señor tiene la manera de poder seguir adelante. David se preocupaba por la morada de Dios en la tierra, la morada del arca de Dios. Ese es el centro de este mensaje. Aunque Dios no quería que David edificara el templo, él preparó al edificador. Él también buscó el sitio, los materiales útiles para la edificación. Él hizo todo. También le reveló el diseño del templo por medio de su espíritu. Y antes de que David muriera, le pasó todo a su hijo. Así que en cierta medida, aun cuando entró en lo que vamos a hablar más adelante, él cumplió su ministerio y colaboró con la carga de Dios. Dice 1 Crónicas 29:3, tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Todos debemos poner nuestro afecto en la expresión práctica de la iglesia hoy. ¿Cuál es la expresión práctica de la iglesia hoy? Pues su localidad. Y luego, la expresión práctica de la iglesia hoy es el cuerpo de Cristo universal. Pero usted no puede pensar, como piensan muchos, no, que el cuerpo de Cristo es místico. No se puede ver, no. El cuerpo de Cristo se ve en cada localidad. Y cada uno de nosotros tiene que tener amor, cuidado, protección por cada iglesia local. Hay muchos detalles muy lindos. Les voy a contar uno. Conozco una hermana viuda muy mayor ya. No tiene muchos ingresos, muy limitada. Pero ella, de todo lo que recibe, va guardando su ofrenda. Su ofrenda. Y a ella le gusta entregármelas en la mano, en unos sobrecitos que ella prepara. Y su rostro brilla cada vez que me dice, aquí están las ofrendas. Para cualquiera, eso no es gran cosa, pero ella es como la viuda de la Biblia, me está dando de lo que no tiene. Y cada vez que ella hace eso, mi corazón salta de ver cuánto ella ama la iglesia, cuánto ama la obra, y que ella va a dar lo que tiene y lo que no tiene. No lo que le sobra, no una ofrendita, no, ella está dando lo máximo que ella puede dar. ¿Qué es eso? Eso es amor. Ese es amor por el cuerpo de Cristo y amor
por la casa de Dios, que no es el edificio. El edificio no vale nada. La casa de Dios es la edificación de su casa, que son los muchos miembros que crecen y permiten que Dios sea expresado en nosotros. Así que David tuvo celo por edificar un templo para Dios, pero Dios rechazó la buena intención de David. Así que Dios envió al profeta Natán a David para preguntarle: tú me has de edificar casa, que more yo en ella, le dijo Dios a través de Natán el profeta. Así que eso muestra que toda nuestra obra y servicio en la iglesia deben ser iniciados por Dios y deben ser conformes a su deseo. Todo lo que sea iniciado o comenzado por el hombre, independientemente de cuánto sea el favor de Dios, es una actividad religiosa carente de la presencia de Dios. Dios nos guarde de eso. Nuestro corazón para servir a Dios es aceptable, pero de nuestra decisión de hacer algo para Él no es aceptable. Por eso es que Dios le dijo: tú me vas a hacer una casa a mí. No, Dios no quiere que decidamos por cuenta propia nada en nombre de Él. No diga que va a hacer algo para Dios. Dios le dijo a David: esta no es tu porción, eso no te toca a ti. Dios tiene que ser el iniciador de cada servicio. Cada vez que hagamos algo para el Señor, no es algo que a mí se me ocurre, que yo lo quiero hacer. No, es que realmente haya la guianza y la dirección del Señor. Puesto que David era alguien que temía a Dios y cooperaba con Dios, no reaccionó cuando Dios le dijo, por medio de Natán, que se detuviera en su determinación de ser aquel que edificaría el templo. O sea, él tenía eso en su corazón, tenía todos los materiales, tenía el sitio, tenía todo. Y que de momento le diga: no lo puedes hacer. Si él hubiese tenido un corazón rebelde, en ese momento iba a decir: mira, ya yo tengo todo listo, yo lo voy a hacer de todas maneras, haz lo que tú quieras. Así como le contestó Elí a Natán cuando Elí le contestó a Samuel, cuando Samuel le dijo: mira, la situación está bien mala, se te va a quitar el reino, la situación, tú estás degradado. ¿Qué le dijo? Que Dios haga lo que quiera, Él es Dios. En otras palabras, a mí no me importa. ¿Qué es eso? Eso es un corazón que no está puro. Pero aquí David se hizo uno con Dios y sencillamente se movió con Dios. La hermana M.E. Barber, que fue la que entrenó y perfeccionó al hermano Watchman Nee, dijo: todo aquel que no pueda detener su obra por causa de Dios, no puede obrar por causa de Dios. Cada servicio nuestro, cada actividad nuestra, si ocurre una carga o alguna preocupación, debemos levantar las manos y decir amén. Si no existe el acuerdo corporativo en el cuerpo, no se debe mover nada, no por su fuerza. Así que el hecho de que David se detuviera representa un testimonio doble en el universo. Primero, toda la obra que se lleva a cabo en el universo debería proceder de Dios y no del hombre. Segundo, lo único que cuenta es lo que Dios hace para el hombre y no lo que el hombre hace para Dios. Así que David tenía una buena intención de hacer la casa para Dios, pero Dios le dijo: no, yo soy el que te voy a edificar casa a ti. Tú no vas a hacer nada a mí. Así que en ese momento David cambió y dejó que las cosas continuaran. Así que debemos aprender que en lo profundo de nuestro ser, que Dios solo desea nuestra cooperación. Él no necesita que hagamos nada, que nos movamos. No. Todas nuestras opiniones, decisiones, ideas, necesitamos que el Señor sea el que se mueva. ¿Y cómo sabemos que el Señor se está moviendo? Cuando el cuerpo y la comunión es armoniosa. Cuando hay choques, lo mejor es salir. Ahora entramos a otro punto interesante para ir terminando ya, y es el asunto de una vez que uno ha tenido una experiencia con el Señor como la de David, ha tenido una revelación alta como la de David, ha tenido una comunión alta como la de David. Mucho cuidado, no hay seguridad de nada.
necesitamos estar alertas. Número Romano 3, el relato del juicio castigador de Dios sobre David consta aquí por escrito para servirnos de advertencia en la actualidad. Dios no solo es amoroso, allá en 1 Corintios 10:11 dice que todas las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento nos sirven a nosotros como ejemplo y advertencia. Dios no solo es amoroso y misericordioso, sino también justo y digno de ser temido. Dios perdonó a David, pero también lo disciplinó y castigó en conformidad con su justicia gubernamental. Así que el punto A dice, después que todos los enemigos de Israel fueron subyugados y David fue exaltado como rey de Israel, David cometió grandes pecados. Y esto es bien importante, quiero dedicarle un tiempecito a esto porque esto es crucial. Cuando se encontraba en una situación apacible, se produjo adulterio y homicidio. Esto indica que siempre que estamos tranquilos en una situación apacible, fácilmente nos dejamos seducir para dar rienda suelta a nuestra carne. Quiero cambiar la palabra apacible por pasivos. Hermano Watchman Nee tiene varios capítulos en esta línea, en el libro del hombre espiritual, en este asunto de estar pasivos. ¿Qué es esto de estar pasivos? Bueno, este asunto de estar pasivos es cuando sencillamente decimos, bueno, yo me merezco, voy a descansar. No voy a leer ni el alimento matutino. Yo quiero descansar. En 2 Samuel 11 dice que a la vuelta de un año, a la vuelta que salen los reyes a la batalla, en vez de David salir, envió a Joab. Él se supone que saliera con ellos, pero él se quedó tranquilito en su casa, en la comodidad, tantos logros, estaba en victoria, tenía todo lo que tenía. Así que él dijo, aquí yo me quedo descansando. Pero en ese momento, en ese tiempo de pasividad, donde no estaba en contacto con Dios, donde no estaba clamando por su pecado, o clamando por su debilidad, o clamando a Dios para que lo ayudara, en ese momento volteó y abrió sus ojos y fue contaminado. Ese momento de pasividad, de descuido de comunión con Dios, lo llevó a robar, a adulterar, a matar y llevar a la muerte uno de sus servidores más fieles. Así que este asunto de la ociosidad, que es la palabra que cae aquí, ociosidad espiritual, es un asunto muy serio que todos estamos propensos en nuestro diario vivir. Nuestra carne ama la ociosidad. Y si ponemos la mente en las cosas que no son espirituales, estamos en contra de lo que dice aquí Colosenses 3:1. Si pues fuiste resucitados. En otras palabras, si tú dices que eres regenerado y que fuiste resucitado juntamente con Cristo, tú tienes una sola cosa que hacer: buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego en 1 Corintios 3:2, y dice también ahí mismo en Colosenses 3:2, fijar la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué hizo David? Fijar la mente en las cosas de la tierra. Él no estaba considerando a Dios, no estaba meditando en Dios como él sabía hacerlo. Después que peca, él entra en esa dimensión, Salmo 51 y otros. Él entró en esa dimensión, pero ahí estaba él relajado en su hombre natural. Por eso que en 2 Corintios 3:3b dice, no sois carnales y andáis según lo humano. Esa expresión lo humano es, vale $1,000,000. Hay muchos versos de la Biblia que nos advierten que si seguimos sueltos y dejamos que nuestra mente entre en otras actividades fuera de Dios, el resultado es la muerte y la pérdida de la presencia del Señor y un espíritu contristado. Y lo peor, corremos peligro de ser engañados, seducidos, tentados por el enemigo.
Cuando él dice, ustedes siguen viviendo como humanos, ¿qué es eso? Los que hemos salido de las montañas de escombros, no se supone que vivamos como humanos. No, no vivamos como humanos. Nosotros tenemos otra dimensión, ahora tenemos otra familia, tenemos otra naturaleza. Pero yo sé que no es fácil. Yo soy padre. A mis hijos están adultos, tengo nietos. Pero no es fácil cuando uno es joven, que los hijos quieren que tú lo lleves allí, que lo lleves allá, y vamos al otro sitio, y vamos al otro sitio. Especialmente en verano, vamos aquí, vamos allá, vamos aquí, vamos allá. Es muy poco lo que se hace para mantener la atmósfera. Una oracioncita, una cosita, pero todo el resto es viviendo como humanos. Mucho cuidado, mucho cuidado. Igual que cuando se van de viaje por asuntos de trabajo, mucho cuidado. No pueden vivir como humanos. Me está curioso, hace un tiempo, una hermanita en el Señor conoció a un querido hermano, no voy a dar nombres para no identificar a nadie, un querido hermano que ya partió con el Señor y él los invitó a su casa y estuvieron compartiendo. Y después que ella salió de allí, ella dijo, él era muy humano. Y aparentemente estaba diciendo algo bonito, porque ya lo que quería decir que era una persona tierna, era una persona que no era como que estaba en otro mundo. Pero después de profundizar aquí al apóstol Pablo, realmente no podemos ser humanos. Necesitamos ser divinos. Dios desea que seamos divinos. Esa es nuestra posición en los lugares celestiales. Entonces, en Deuteronomio 17 y 19 hay algo bien interesante. Cuando se comenzó ya a anunciar que Dios le iba a dar un rey a Israel, se le dan unas instrucciones al pueblo y al rey que iba a venir. Oiga bien esto. Deuteronomio 17, del 17 al 19, dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, puesto que Jehová os ha dicho, jamás volveréis por este camino. ¿Qué es eso? Bueno, los caballos, al igual que los carros hoy, son un lujo. El que tenía muchos caballos era un hombre con mucho poder, mucho dinero. Así que ir a Egipto a buscar, aparentemente los caballos era algo espectacular allí, era buscar riquezas, regresar. Pero dice, jamás volveréis por este camino. Los reyes no pueden entrar en eso. ¿Sabe qué hizo Salomón? Se casó con la hija del faraón en Egipto. Justo lo que dice ahí que no se haga. Y después lo que sigue al rey, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Todo lo que dice ahí fue lo que exactamente hicieron los reyes. Se llenaron de lujuria. Salomón, no sé cuántas tuvo, cientos. David, ¿qué es eso? Y lo bueno viene ahora. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, oiga, entonces escribirá para sí en un libro una copia de la ley, de aquel libro que está delante de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos estatutos y poniéndolos por obra. Oiga, si cuando usted llega aquí a la vida de la iglesia le dice, mire hermana o hermano, le vamos a regalar esta libreta grande. Aquí tiene un paquete de bolígrafos. Queremos que usted copie todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Parece difícil, ¿no? Lo copia. ¿Sabe para qué? ¿Por qué hicieron eso? Porque al él copiarlo, iba a ser parte de él. Iba a estar concentrada su mente en eso. Y al finalizar de copiar todos los estatutos, todos los estamentos de la ley, todas las cosas, iba a ser constituido de eso. Y no solamente eso, le dijo, tienes que leerlo todos los días de tu vida. De esa manera
no estamos ociosos espiritualmente. Necesitamos pasar tiempo en la palabra. Necesitamos pasar tiempo leyendo la Biblia. Necesitamos pasar tiempo leyendo el ministerio, escuchando el ministerio, participando de las reuniones de la iglesia. De lo contrario, usted entrará en el pecado de David. Y usted pondrá la mente en todo lo que no es Dios. Cuando hablamos de la carne del mundo, hace poco, mencionamos que el mundo, básicamente la historia del mundo se dividió en dos. Hubo desde Adán hasta Noé, y luego entonces ya de Noé se movió hacia el frente, pero se dividió en tres ciudades que identifican el mundo, que es Babilonia, Egipto y Sodoma. Babilonia es toda la idolatría, Egipto es todo lo que tiene que ver con riquezas y fama y lujos, y Sodoma toda la corrupción sexual. Eso describe la condición actual del mundo. Y todos tenemos que estar alertas de no entrar con eso, de no entrar ahí. El pecado de David fue resultado de dejarse llevar por los deseos de los ojos, los deseos de la carne. David, abusando de los poderes de su reinado, cometió deliberadamente adulterio mediante robo. Así que todo eso fue el resultado de la pasividad. El punto D aquí dice: con su único pecado, David quebrantó los últimos 5 de los 10 mandamientos. Su pecado fue un insulto y una gran ofensa para Dios, y casi anuló todos sus logros. De hecho, él tuvo dos grandes pecados, dos grandes que lo lanzó. El primero fue la situación con Urías, que eso ustedes la conocen, pero hay otra. Pero hubo otro segundo fracaso, que está en Crónicas 21. Dice, y Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a contar a los de Israel. Y en el 21:14 dice, entonces Jehová envió peste a Israel y cayeron de Israel 70,000 hombres. En el 16, y alzando David sus ojos, vio el ángel de Jehová que estaba en el cielo y la tierra con una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y el 30 es muy interesante. Y David no podía ir delante del altar para consultar a Dios porque estaba aterrorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. ¿Qué pasó ahí? Primero, por la ociosidad entra en pecado, se arrepintió, Dios lo perdonó. Oiga, pero hay un precio, porque luego cuando la mujer de Urías tiene un hijo, muere. Dios lo castigó y muere. Así que esto debería servirnos de advertencia a todos nosotros. Así que David perdió toda su reputación, David perdió su posición en las 12 tribus, 12 de las 12 tribus que ya estaban. Y ese pecado se sembró también en Salomón, tuvo su efecto. Así que podemos ver que en la historia de David, que el caer bajo la mano gubernamental de Dios es serio. David restauró su comunión con Dios muy rápidamente, pero la disciplina de Dios continuó incluso después de su muerte. Salmo 51 habla de un David que está tocando a Dios y está arrepentido, pero el efecto produjo que las tribus de Israel, mediante su hijo, se perdieran y solamente quedó la tribu de Judá y Benjamín, que se unieron, y es los llamados judíos que conocemos hoy. Punto J. Dios castigó severamente a David porque su pecado fue extremadamente malvado. Esta iniquidad sin precedente en la familia de David se originó en que David diera rienda suelta a las concupiscencias de la carne, estar ocioso. Esto nos muestra que la disciplina y las medidas gubernamentales aplicadas por Dios a los que le aman pueden afectar incluso a los hijos. Esto es una solemne alarma y advertencia para nosotros en nuestra relación con Cristo,
lo que somos, lo que deseamos, lo que nos proponemos hacer y cómo nos comportamos tiene mucho que ver con el hecho de que permanezcamos en Cristo y participemos de todas sus riquezas para nuestro disfrute. Si no estamos bien con Dios en cualquiera de estos asuntos, sufriremos la pérdida de Cristo como nuestro disfrute. El Cristo todo inclusivo, nuestra morada, nuestra buena tierra todo inclusiva y todo cuanto necesitamos para nuestro disfrute, habrá de vomitarnos, expeliéndonos de su ser y no nos permitirá seguir disfrutando de Él si no tenemos una relación apropiada con Él. Así que finalmente David envejeció y también decayó. Pero ¿saben qué? Aunque no lo menciona aquí, aquello dice que David quedó traumatizado con la cuestión de ver el ángel con la espada matando al pueblo. Y ahí se arrepintió y pidió perdón y le dijo, mira, haz lo que tú quieras conmigo, pero no sigas destruyendo el pueblo. Dios detuvo el asunto, pero él quedó traumatizado al punto que su conciencia, cuando iba ahí a hablar con Dios como antes, ya no podía, porque solamente en su mente veía el ángel. Quedó enfermo él. Vea eso. No pudo desarrollar la comunión y la dulzura que él tenía con Dios. Así que el Señor nos lleve al vivir apropiado. Aquí hay un punto interesante y es que finaliza hablando de nuestra actitud hacia los demás. Dice, debemos aprender a ser personas generosas y que perdonan. Si somos severos con otros, Dios también será severo con nosotros. Deberíamos evitar criticar, condenar o hablar de otros con ligereza. Nuestras críticas y comentarios descuidados acerca de otros se convierten con frecuencia en un juicio que recae sobre nosotros mismos. Esto es bien serio. ¿Por qué? Porque aquí está enfatizando otro ángulo de lo que es el gobierno de Dios. Dice, hay muchos hermanos que hoy han caído miserablemente por una sola razón. Han criticado a otros muy severamente en el pasado y muchas de las debilidades que tienen hoy son las mismas debilidades que ellos criticaron en el pasado. Hemos sido llamados a bendecir a otros, así que nosotros, un pueblo bendito, siempre deberíamos bendecir a otros para poder heredar bendición. Vamos a heredar la bendición con la cual bendecimos a otros. Claro, por otro lado, tenemos que ser cuidadosos porque en muchas ocasiones en la iglesia local, en la comunión, hay que tomar ciertas decisiones, como le pasó con Pablo cuando el hijo se acostó con la mujer de su padre. Y Pablo al principio le dijo, pues mira, yo lo voy a entregar a Satanás. Yo no voy a tratar con él. Luego el hombre se arrepiente, la iglesia lo perdona y entonces Pablo lo recibe. O sea que si alguien criticó a Pablo por haber hecho eso y dice, no, porque mira lo que dice el ministerio, que hay que ser compasivos y misericordiosos. No, hay momentos que la situación llega a un punto que hay que tomar posiciones. Claro, si hay arrepentimiento genuino, entonces el Señor tiene misericordia. Pero no nos toca a nosotros juzgar y decir, ¿tiene razón de hacerlo o no tiene razón de hacerlo? Fulano hizo esto. No, eso no es problema de ustedes. La iglesia se encarga. A nivel individual nosotros tenemos que ser cuidadosos. Debemos cuidarnos. Es fácil hablar de alguien. Hay tantas situaciones que nos llegan a las manos y lo mejor es que permanezcamos callados para que no seamos condenados nosotros mismos. Todas estas cosas que hemos hablado aquí en este gran bosquejo se definen en el título del mensaje con que comenzamos: principios espirituales, lecciones de vida y advertencias santas. Todo esto que hemos hablado están ahí y esperamos que hagan un efecto en nosotros. No hemos hablado tanto de cosas profundas, sino de la experiencia de David como un espejo para nuestra vida.
Señor, te damos gracias por este tiempo. Esperamos que esta palabra haga tesoro en nosotros. Tú nos las recuerdes, tú nos las presentes todos nuestros días para que podamos movernos en armonía con tu deseo y con tu propósito. Sálvanos de ser ociosos. Sálvanos de estar pasivos y no mantener nuestra mente en los lugares celestiales. Gracias, Señor. Amén.